Lo que ven no es una película. Son imágenes reales, grabadas durante el exorcismo a una joven española. Ellos lo vieron en persona. Han sido testigos de una escena insólita. Van invitados por el exorcista. Nos citó un viernes a las 8 de la tarde, de un día frío de invierno, muy oscuro. Llegábamos allí, no había nada, viento frío. Es como una escena de una película de miedo. Nos abrió la puerta, yo creo que chirriaba, y si no chirriaba yo lo recuerdo así. Bajamos los escalones de piedra hacia la cripta. Nada de incienso, de una manera que tosías, bueno, ya acabamos todos con los ojos rojos, horrible, ¿no? Esta chica pues cogió una colchoneta, típica colchoneta de gimnasio, y se la llevó a una capilla delante del sagrario. ¿Qué edad tienes? 20. Y estudias matemáticas, ¿no? La niña se quitó los pendientes, como que ya sabía a lo que iba. ¿Qué crees que es lo que te pasa? Yo creo que me echaron algo y entonces finalmente la mano. Yo supongo que sería que me echaron más de ejercicio. ¿Sabes quién? Fue una compañera. Una compañera en clase. Es su madre quien se pone en contacto con el exorcista. Lo único que nos dijo es que apagáramos el móvil. Yo saqué mi libretita para tomar notas de lo que veía, y desde el minuto 1 lo que veía era tan impactante que decidí dejar la libretita apartada. La joven ya ha pasado por más de 15 exorcismos. La llaman Marta, un nombre ficticio para proteger su identidad. Marta físicamente era una niña de estas que parecen muy apocadas, introvertidas, vestida de una manera que totalmente anacrónica. Llevaba pues siempre cuellos altos, jerseys de angorina, pantalones de pana un poco anchos, no marcaba nada, o sea, pues como si tuviese 11 años. Marta no era una niña diferente a ninguna otra. Lo único que diferenciaba es que estaba un viernes por la tarde, en vez de con sus amigas o con sus amigos en el cine, estaban haciendo un supuesto exorcismo. No es un exorcista oficial. Ha pedido un permiso especial al obispo para expulsar el demonio del cuerpo de la chica. La niña se pone rígida y los ojos se le pusieron en blanco. En el momento que el sacerdote cogía agua bendita y se la echaba, era como si le estuviera echando ácido. Se retorcía, ponía muecas, gritaba, insultaba, pedía que parara. El padre estaba de rodillas y en un momento dado se equivocó y le dio una patada al agua y se derramó. Y entonces la niña empezó a reírse con una voz profunda y muy desagradable, como humillando al cura, tremendo. Como una voz venida de otro mundo. El sacerdote abandona la sala durante unos minutos. Estaba la niña dando botes con una voz súper desagradable y todo lo demás, pero estaba el cura, ¿no? Y eso me daba seguridad, pero cuando el cura se fue, pues en fin, a mí no me dejes solo con esto, ¿no? Luego cuando me explicó que había salido a rezar, dije, hombre, ya puede usted rezar en otro momento. La madre toma las riendas. A mí lo que me sobrecogió realmente fue la madre. Una señora que parecía salida de una escena de Los Otros, con falda larga, vestida de negro, tez mortecina, muy blanca. Te lo ordeno, hazlo. He dicho que no voy a hablar contigo y no vuelvo a hablar. Muy bien, no corpore. Era una mujer muy sugestionada, ella creía que su hija tenía un demonio y allí estaba, para que se lo quitaran. Y a mí lo que me dio mucho miedo fue la madre. Vas a recibir la comunión y beberás agua bendita. Así hasta que salgas.
Zabulón es uno de los 7 demonios que, según el exorcista, se han apoderado del cuerpo de Marta. La niña escribía, le ponían papeles sobre el cuerpo y escribía sin mirar. Le preguntó que quién estaba y escribió que había varios, porque al parecer yo no lo sabía, pero al parecer hay distintos demonios y tienen distinta categoría y todo eso. Y la niña hacía así, hacía garabatos y de repente escribe una cosa que es: pienso de que me estáis haciendo sentir mal. Con lo cual yo dije, mira, no puede ser que Zabulón sea analfabeto o que hable con faltas de ortografía. El cura insiste. Cree que podría ser la sesión definitiva que libere a Marta. Yo no soy Marta. No te voy a decir mi nombre. Soy a todos. Hay pruebas que al menos a mí me convencieron, por ejemplo, lo que decía el del tema de estar las 3 horas y media que yo estuve en el exorcismo con los ojos en blanco, ¿no? Y estuviera en continuo movimiento y saltando y retorciéndose y moviendo los brazos y las piernas, etcétera, y que después de 3 horas y media, por ejemplo, no tuviera una gota de sudor, lo cual te indicaba que parecía que no era ella la que se movía. No vi en los exorcismos que se ven en las películas, yo no vi nada sobrenatural, ni escuché lenguas muertas, ni vi una persona levitar. La niña no cambiaba la voz, hacía la voz ronca, pero no cambiaba su voz totalmente. Quiero que nadie rece. En ningún momento. Cállate. El exorcismo de Marta dura más de 3 horas. Una sesión que repiten cada semana. Durante más de 10 años. Todo aprobado por la Iglesia Católica. ¿Qué supuso para usted asistir a ese exorcismo? A mí, por un lado, me convenció de que era real, no era una farsa. El exorcismo es real, la existencia de Satanás es cierta. Yo vi una escena brutal. Yo no me atrevo a decir que estuve en un exorcismo, tampoco me atrevo a negarlo. Después de ese impacto tan brutal, pues también sentí miedo. Entonces anoche lo que hice fue escribirlo todo. Después me fui a dormir al coche porque entonces vivía solo y, oye, si pasa algo, por lo menos que se entere el viandante, ¿no? Que no tengo ninguna ganas de repetir. Lo que yo vi allí fue un teatro de una niña muy sugestionada, en una muy mala edad y muy manipulada por su madre. Lo que no entiendo de toda esta historia es por qué la madre quería que estuvieran los medios de comunicación allí. El sacerdote invita a casi una veintena de periodistas a los exorcismos. El sacerdote español José Antonio Fortea. Padre José Antonio Fortea Cucurul. El día de hoy nos acompaña el padre Fortea. Desde hace unos meses, José Antonio Fortea es uno de los blogueros más importantes. Estoy con el padre José Antonio Fortea. ¿Quién mejor para hablar de este tema que el padre José Antonio Fortea? Él es el exorcista de Marta, el mayor experto en el demonio de nuestro país. Se ha convertido en un líder, arrastra multitudes. Estos templos abarrotados, las masas que no pueden entrar a los auditorios, esto me ocurre en todos los países. Al convertirse en una figura mediática, sus propios obispos le ponían pegas, le ponían trabas, que no se convirtiese en una especie de showman del demonio. El demonio puede hacer que se le vaya a alguien el dolor de cabeza. Pode ser que le dê uma dor de cabeça, que se le vaya. Que fique pirada da cabeça. No, que el dolor de cabeza desaparezca. Que a dor de cabeça desapareça dessa pessoa. Si alguna cosa no les convence de lo que digo, es el traductor. Exhibe su carisma por todo el mundo. Pero su discurso cala sobre todo en Latinoamérica. Yo creo que si un joven un día ve una película de vampiros, no pasa nada, no deben preocuparse. Pero sí que veo que los demonios a veces tientan a algunos a ver muchas películas de este tema, a leer novelas sobre esto. Creo que el demonio a veces tienta a obsesiones acerca de lo tenebroso. Los vampiros no existen, pero es una figura que se parece a la del demonio. La gente vibra
Aquí sería inconcebible mantener a 15.000 personas en un polideportivo durante todo un día dando alabanzas a Dios. Pues allí sí es posible, ¿no? Ahora, el padre Fortea está en España, en el hospital de Alcalá de Henares. Es el capellán oficial. Vamos a verle. Pero no está en la capilla. Nos señalan otra parroquia en el centro de la ciudad. En este convento de monjas de clausura llega el padre Fortea, caminando desde su casa. Algunos le llaman el exorcista del siglo XXI. Muy buenas tardes. Muchísima prisa porque No le empieza quiero a las robar ni 6. un momento, simplemente. Empieza a las 6. Sí. Disculpe, padre Fortea, es que querríamos hablar con usted porque estamos haciendo un reportaje. Ahora mismo no, porque tengo las 6. ¿Y cuándo me podría atender? ¿Cuándo me podría atender? Llámame y yo te amo. Muchas gracias. No parece el líder de masas en que se ha convertido. Intentamos localizarle en su teléfono. No deje mensajes aquí. Los mensajes que deje no serán escuchados. Gracias. Siempre apagado. Por eso insistimos. Esperamos que acabe su misa diaria. Buenas tardes, don José Lo Antonio. siento, tienen que ir al delegado de medios y hablar con él. Es que Yo en el no- teléfono he intentado ponerme en contacto y es que Lo siempre siento, está apagado. lo siento, pero Mire, yo quiero no les voy a simplemente- conceder nada. le quiero- No quiero no ser amable, pero es que yo tengo que obedecer y si a mí me dicen una cosa, pues tengo que Usted no le dejan hablar con los medios. Te lo siento, pero tengo que dejarlos. Claro, ¿eh? bueno, gracias. El obispado de Alcalá de Henares le ha prohibido hablar con los medios. Hay órdenes de discreción, lo que para Fortea podría ser la mayor penitencia. Huitecul, en Veracruz. Es un exorcismo colectivo. En el país donde más rituales se practican. 10 al día. La demanda se ha disparado. Para muchos, dentro de la propia iglesia, el país entero está bajo el ataque de Satanás. En México, una de las puertas de entrada del maligno, del mal, de Satanás, es el culto a la Santa Muerte. Hay un culto en México que el dios o la diosa es la Santa Muerte y además la escenifican con la calavera vestida como si fuese una virgen. Está muy extendido ese culto por todo México. Es precisamente de México el hombre que se convierte en el endemoniado más famoso del planeta. Gracias a esta imagen. Se llama Ángel. Tiene 2 hijos y, según dice, 4 demonios. Los que parecen salir en estas imágenes dan la vuelta al mundo. In St. Peter's Square Sunday, Pope Francis appears to have been... El espíritu para hacerlo. Lo anuncian como el primer exorcismo de Francisco. Pero el Vaticano niega que el Papa le haya liberado de los demonios. De hecho, Francisco no es el gran exorcista de la Iglesia Católica, pero lo tiene muy cerca. En Roma, el cuartel general de los exorcistas del mundo. Mientras España cuenta con una treintena de hombres para luchar contra el demonio, Italia tiene más de 300. Aquí es Regina
Es el único lugar del mundo donde se imparten cursos de exorcismo. Esta universidad se encarga de formar al ejército de Dios. ...1.400 alumnos de 35 países. Legionarios de Cristo, que son el futuro de la curia romana. Il diavolo è una persona, non persona. Secondo lui, Este sacerdote español imparte clases de ángeles y demonios para religiosos y laicos. La única condición, pagar los 250 € que cuestan los 5 días de curso. Ha habido un aumento en los últimos años. Hay entre 100 y 150 alumnos de varias nacionalidades, también algunos de España. ¿Y de cuántos demonios llega a hablar en sus clases? No hay un dato cuantitativo sobre el demonio. Lo único que sabemos por la Biblia que dice stultorum numerus est infinitus. El número de los tontos es infinito, eso sí lo sabemos, pero de demonios no. Aquí tienen claro quién es el número 1 de los exorcistas. En Italia conocemos mucho al padre Amorth, ¿no? Yo creo que él tiene carismas especiales para ejercer este ministerio del exorcismo y es normal que venga la gente con él, ¿no? Hablan del hombre que se ha convertido en referencia para todos ellos. Es el autor de los libros que estudian todos los jóvenes aspirantes a exorcistas. Cada vez son más. Aquí aseguran que el interés por el demonio ha crecido en los últimos años. Cada semana va a salir un libro en estos argumentos del diablo, de la posesión diabólica. Hay este miedo en la iglesia, estas misas diabólicas. Papa Francisco, cada vez que va a hablar del mal, siempre el diablo, el diablo, el diablo. Es un papa que va a nombrar el nombre del diablo muchas veces. So good and so beautiful. Un diablo que también circula por internet. Este vídeo consigue hasta 3 millones de visitas en solo unos días. Las redes sociales se apresuran a ver en esta niña la encarnación del diablo. Interpretan sus gestos como el rechazo a las palabras de Benedicto. Un papa que también se refiere al demonio en uno de los momentos más importantes de su vida. En su despedida ante la curia romana, responsabiliza al demonio de los males de la Iglesia. Ve las guerras vaticanas, los casos de pederastia y hasta una banca investigada por posible blanqueo como producto de la intervención del maligno. Unas declaraciones que analizan con lupa en este edificio. La embajada más antigua del mundo, la de España ante la Santa Sede. Él es su asesor eclesiástico, sacerdote y el corresponsal de Antena 3 en Roma. Encantado de saludar. Los embajadores que llegan no tienen por qué saber muchas cosas de cómo funciona la Iglesia, de qué significa un discurso del Papa, un nombramiento del Papa. Entonces... Sabe muy bien que nada se mueve en la Iglesia española sin el visto bueno vaticano, incluso el nombramiento de exorcistas. La ley canónica obliga a cada obispo a nombrar en cada diócesis por lo menos un exorcista. Eso es la ley. Si luego es una diócesis muy grande como en Madrid, pues, y como ahí está dividida en 8 vicarías, pues en cada vicaría puede haber un exorcista. ¿Usted cree que existe el demonio? Sí, sí. La posesión son casos muy extraordinarios. Mientras que la acción del diablo en las personas es muy general. Le preguntamos por el líder mundial de los exorcistas.
Hombre, el Padre Amor es quizá el más conocido. Es un hombre que tiene una enorme experiencia, porque son muchos años los que lleva actuando, haciendo este trabajo, podríamos decirlo así. No es fácil hablar con el número 1 de los exorcistas, pero conseguimos que nos atienda. Apenas nos concede media hora. Nos cita en la sede de su congregación. Uno de sus colaboradores más cercanos nos lleva hasta su lugar de trabajo. Pon el nombre ahí. Don Amor. Molte piacere. 88 años. Aquí ha realizado unos 80.000 exorcismos en los últimos 27 años. Una sala apartada para aislar de los gritos al resto de la comunidad. Rodeado de santos, dice que son su escolta personal. Antes de empezar, nos da la bendición. Por intercesión de María Santísima, la bendición de Dios Omnipotente, Padre, haced el signo de cruz. El presidente de los exorcistas del mundo se resiste a la jubilación. La cruz la pongo sobre la persona que viene a exorcizarse. La estola sobre la espalda y después la mano sobre la cabeza. Hace hasta 4 ritos diarios. O estás con Jesús o estás con Satanás. O estás conmigo o estás con Satanás. No existe una vía intermedia. Usted en alguna ocasión ha dicho que Satanás habita en el Vaticano. Satanás ataca el Vaticano, que es la roca dura contra él. Satanás ataca a todo. Tienta con mucha fuerza a las personas que tienen mucho poder. Padre Amor, ¿qué cosas ha visto sobrenaturales? Durante el exorcismo uno ve tantas cosas sobrenaturales porque el demonio es inteligentísimo. Por ejemplo, convertir una casa en inhabitable, escupir objetos, clavos grandes. Uno que me escupía siempre, lo frenaba a tiempo y eran 3 clavos. ¿Le escriben muchos españoles cartas? Recibo muchas cartas de españoles. ¿Piden ayuda? Sí. Recibo un taco de cartas todos los días. En España han nombrado 8 nuevos exorcistas. No sé qué le parece. Buena noticia. Yo he escrito una carta al Papa para que le dé el poder de hacer exorcismos a todos los sacerdotes. La obligan a hacer 600 genuflexiones diarias hasta romperse las rodillas. Se golpea contra la pared. Lo que oyen son sus gritos. Solo come carbón, arañas y moscas. Bebe su propia orina. Es el calvario de una chica de 23 años tras pasar por 67 exorcismos. Una tortura que la deteriora hasta la muerte.
Sus padres y 2 sacerdotes acaban condenados por asesinato. Creían que todo era obra del demonio. Por eso dejaron de tratar el verdadero motivo de sus delirios, la esquizofrenia. En esta unidad psiquiátrica conviven a diario con los síntomas de esta enfermedad. De cada 10 pacientes con esquizofrenia, un 4% tienen ideación delirante de tipo místico y religioso. La otra situación que se da es que las familias intenten buscar una respuesta fuera del ámbito psiquiátrico. En función de las creencias de cada uno, buscan esas respuestas en distintos ámbitos. Y la Iglesia Católica, evidentemente, es uno de ellos. ¿Dónde está el límite de un exorcismo? Este abogado lleva años estudiando esa delgada línea. La ley no puede controlar un exorcismo, ¿no? La ley no autoriza exorcismos porque sería tanto como decir que se puede combatir de alguna forma el demonio, y para eso tendríamos que admitir jurídicamente que el demonio existe, y eso desde el punto de vista legal no lo va a decir ningún parlamento, ni creo que correspondería decirlo a ningún juez o tribunal. ¿La policía puede intervenir en un exorcismo? Si un exorcismo es lanzar una plegaria o incluso ungir con agua bendita o santiguarse ante una persona, efectivamente eso nunca va a tener responsabilidad penal. El problema es que el exorcismo consiste en intentar girar el cuello de una persona a 360 grados. Entonces sí que efectivamente va a entrar en juego la responsabilidad penal. Una niña de 2 años ha sido decapitada supuestamente por su padre. El hombre de origen colombiano ha avisado por teléfono a los servicios de emergencia de lo ocurrido y ha alegado que el demonio le había incitado a cometer el asesinato. Algunos vecinos han explicado que han oído al supuesto autor del crimen gritar cosas del demonio, pero poco después todo ha quedado en silencio. Son noticias de este último año. Sus protagonistas han llevado al demonio ante la ley. Hay alguna sentencia interesante en ese sentido. El auto de la Audiencia Provincial de Guadalajara considera que procede retirar la custodia a los padres de una niña que se ve compelida a realizar actos de exorcismo porque sus padres piensan que está poseída por un ser demoníaco. Ella es la última en sentarse en el banquillo. Piensa que su hija de 11 meses está poseída por un demonio. Por eso intenta matarla. Encontré la niña con sangre y la madre gritando. Me fue a quitarle la niña y me dijo que era un demonio o algo. La condenan a 5 años de internamiento en un centro psiquiátrico. El concepto de posesión existe también en otras religiones. Por ejemplo, existe también en el Islam. Los espíritus jinn, que aparecen mencionados en el Corán, toman el control sobre diferentes personas. Sus creencias religiosas rebajan la pena. El juez entiende que no hubo intención de hacer daño. La posesión demoníaca acaba sirviendo de atenuante. ¿Es un atenuante la creencia religiosa? Efectivamente, y se aplica la alteración psíquica, es decir, el trastorno de personalidad que sufre el sujeto, que en muchos casos son esquizofrenias y paranoias. ¿Cómo puede alguien pensar que su hija está endemoniada? La respuesta está aquí, en el cerebro. El 2% de nuestro cuerpo que controla al resto. El cerebro es el responsable de lo que creemos y lo que hacemos. Este hombre trabaja en el lugar donde conviven la fe y la ciencia. Si cogemos una crisis que afecta al lóbulo frontotemporal, entonces se puede producir una crisis que se llama parcial, porque es de una zona del cerebro, se llama compleja porque altera la conciencia y produce diversos síntomas asociados, y efectivamente puede dar un cuadro de agitación y confusión, con una gran fuerza. Incluso si pierde la conciencia puede convulsionar. ¿Hasta dónde llega el poder de la fe?
Aquellos que decían que duro es España, dirán hoy, ese pueblo está lleno de la gloria de Dios. Celebraciones como esta se multiplican en España. En sus rituales exhiben un trance colectivo, muy parecido a un exorcismo. ¡Fuego! 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 ¡Fuego para quemar reales! ¡Fuego! 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 Son pentecostalistas, una de las corrientes protestantes que más crece. ¡Fuego! 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 ¡Responde! Han crecido en España lanzando este mensaje de la presencia cotidiana del demonio. ¡Allá arriba! ¡Levanta tu mano! ¡Quémate! ¡Fuego del Espíritu! Aumenta la competencia en el terreno espiritual. ¡Fuego está cayendo en España! Ha sido uno de los detonantes de que la Iglesia vuelva a tomar interés precisamente sobre estos temas que había abandonado.